Francis Romero, él es el director de Click Research. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cómo ve el panorama electoral, Francis? Sondeos recientes muestran que el voto se ha polarizado entre dos candidatos. Javier, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes esta mañana y poder dar una opinión sobre la situación actual electoral principalmente. Para ello hay que entender de dónde sale o cómo está la situación actual del país. Hay que tener claro que el Ecuador está viviendo momentos extraordinarios en diferentes temas. Primero, el incremento o el mantenimiento de la delincuencia y la inseguridad siguen siendo el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos. Luego tenemos los temas económicos, la crisis económica, el desempleo, la dificultad que tiene la ciudadanía de conseguir recursos para cumplir con sus obligaciones. Y en tercer lugar encontramos a la corrupción. Pero esto es cuando hablamos del tema país. En las elecciones, el elector lo que busca es el candidato que logre satisfacer o de alguna manera solucionar los problemas que tiene personalmente. Nosotros cuando investigamos, consultamos cuál es el problema que no le deja dormir, el que le hace la vida más difícil. Y ahí encontramos que más del 65% de las menciones tienen que ver con la parte económica. Entonces, este primer momento electoral hay que entender lo que hemos vivido dos etapas. Todo lo que fue antes de la campaña, es decir, desde las inscripciones de los candidatos, que fue el año anterior, y el último trimestre, en donde no ha habido una gran promoción de las candidaturas. Y hay que recordar que teníamos una problemática adicional a la que le mencioné, que eran los apagones. Con el nuevo año, la ciudadanía ha generado un optimismo que es evidente por el nuevo año, y ya el arranque real oficial de la campaña electoral. Hoy los candidatos ya son visibles para la mayoría del electorado y las propuestas que están comunicando tienen que ver básicamente con la solución de los problemas país. El electorado en este momento ya les está regresando a ver. Hasta antes de este inicio, el electorado estaba apático con relación al proceso electoral. Vemos que se está ya contagiando del nuevo proceso electoral y empieza a abrir un poco más los ojos y el radar para ver qué otros candidatos existen. Como usted bien menciona, el Ecuador hoy, y no es de ahora, ha estado polarizado, pero es la primera vez en los últimos procesos electorales que tenemos dos candidatos que tienen más del 60% de la intención de voto. Esto es diferente a la última elección, en donde había una candidata que era la que tenía una muy buena posición y los otros candidatos que estaban peleando por ver quién está en segundo lugar. Recordemos que tuvimos ese evento desastroso que fue el asesinato de Fernando Villavicencio y pocos días después tuvimos el debate. Eso sin duda alguna fue una patada en el tablero electoral y después del debate se reconfiguró la intención de voto y obtuvimos los resultados que a estas alturas era impensable. Sin embargo, vimos que hubo un candidato que en una semana logró crecer 20 puntos, algo que en el Ecuador nunca había pasado. Ahora estamos a pocos días del debate presidencial, que sin duda alguna va a ser importante en cuanto a la decisión que van a tomar los electores. Es importante mencionar que el formato del debate no es bueno, no es un debate, no es una confrontación de ideas entre los candidatos, más bien es una entrevista que les hacen a los candidatos en conjunto. Sin embargo, este punto sí va a ser vital en este proceso electoral. Vamos a entender la posición que tiene cada uno de los candidatos y después lo que se conoce como el postdebate marcará cuáles pueden ser los candidatos que puedan empezar a tener notoriedad e intención de voto. Sin embargo, a este debate llegamos con dos candidaturas fuertes, que son la del presidente Noboa y la candidata del correísmo, Luisa González. Ellos son los que tienen la mayor intención de voto en este momento. ¿Qué puede pasar?
sin duda alguna, y tomando como ejemplo y como experiencia las últimas elecciones, vemos que a partir del debate, quienes están indecisos empiezan a tomar partido por un candidato. Recordemos en la elección del 2021 hubo un crecimiento importante de la candidatura de Yacu Pérez y de Hervas. En la última elección es evidente el crecimiento que tuvo el presidente Noboa y Jan Topic. Ahora, ¿quiénes pueden crecer en esta elección? Sin duda alguna vamos a poder revelar ya después del debate. Francis, un saludo cordial, qué gusto. Saludo, Alfonso, buenos días. Tenerte nuevamente acá, claro, porque sí, un abrazo, Francis. Mira, yo he venido señalando, y algunos compañeros también, que esta polarización atípica, bien la has señalado tú, que yo no la recuerdo en la vida republicana democrática de los últimos 50 años, realmente no la recuerdo, que durante toda la carrera preelectoral se hable y que todas las encuestas coincidan en que solamente dos candidatos están con picos altos y los demás están realmente con tendencias electorales muy bajas. Me puede hacer pensar que los dos podrían pasar la barrera del 40%, algo que se asemeja mucho más a segunda vuelta que a primera vuelta. Por tanto, al día de hoy, antes del debate, después del debate pueden cambiar muchas cosas. Al día de hoy, el histórico de cada uno de estos candidatos y sobre todo de sus organizaciones políticas no debe tener como referencial elecciones pasadas de primera vuelta, sino incluso elecciones de segunda vuelta. Y bajo esa consideración, la pelea va a estar reñida, si es que esto es como lo están señalando muchas de las encuestadoras, de que o lleguen a una segunda vuelta ambos pasando del 40% y por ende necesitando muy poco ambos para ganar la elección en segunda vuelta, o incluso podría darse el caso que cualquiera de los dos gane en primera vuelta, pero no por el diferencial de 10 puntos, sino llegando al 50%, por ejemplo un 50 versus 42 o versus 43, 50 más un voto versus 42, 43 del otro, en razón de que del tercero para abajo no crecieron de tal forma que generen un contrapeso. Tú analizas la situación así, lo ves factible. Ahora, también lo más probable es que finalmente entre los dos candidatos, si es que esto no cambia, también pueden llegar entre los dos a un 80, 82% y por ende no habría el peligro en primera vuelta o no habría la posibilidad en primera vuelta de que alguien llegue al 50%. Y que lleguen a una segunda vuelta, pero igual con picos demasiado altos a falta de poquísimos porcentajes para llegar al 50%. Así es, Alfonso. Mire, hay que tener claro lo que nos da la información hoy día, los datos que existen hoy día. Hoy día, sin duda alguna, habría una segunda vuelta. Ninguno de los dos candidatos tendría más del 50%. Podrían los dos tener, como usted bien menciona, más del 40%, pero eso sin duda alguna nos llevaría a una segunda vuelta. Ese es el primer escenario y el más real, si es que las elecciones serían el día de hoy. Pero en el Ecuador usted sabe que no hay nada seguro. Lo único seguro es que las cosas pueden cambiar y van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque tenemos un evento que es importantísimo en este proceso electoral, que es el debate. El debate, sin duda alguna, a muchos que hoy día se reconocen como indecisos, les permitirá elegir una alternativa diferente. Mire, Alfonso, hay que tener claro, y la historia y los ejercicios electorales que hemos tenido en los últimos años nos permiten sacar conclusiones. Una de las principales conclusiones que nosotros hemos podido identificar es que hay un elector que ahora está pensando y analizando de mejor manera su voto. Si bien el Ecuador sigue polarizado, tenemos un 30% de un lado y un 30% del otro lado de voto duro, tenemos en el medio un 40% que, como ejemplo en la última consulta popular, teníamos gente que votó unas preguntas sí y otras preguntas no. Eso es histórico en el Ecuador, nunca se había dado, era o todo sí o todo no. Este 40% que en su mayoría hoy está indeciso, podrían enamorarse o alinearse con alguno de los 14 candidatos que existen. Sin duda alguna, y de la historia de los últimos procesos electorales,
vemos que siempre salen una o dos opciones diferentes a las que tienen la mayor intención de voto. Ese es el segundo escenario. Y en el tercer escenario, que es el que usted menciona, que puede pasar, que uno de los dos candidatos que hoy día están con mayor intención de voto, después del debate, logren consolidar un apoyo mayoritario y puedan ganar en primera vuelta, Alfonso. Francis, ¿cómo está? Buenos días, Rodrigo Campos lo saluda. Rodrigo, buenos días, qué gusto. Igualmente, un gusto conversar con usted aquí. Para darle un poco de contexto a la audiencia, que quizás al leer estas encuestas no tiene muy claros los conceptos, ¿pudiera explicarnos, por favor, en qué consiste el voto válido? Y si es que Daniel Noboa o Luisa González, que están primeros en las encuestas significativamente de lo que podemos ver, podrían ganar en primera vuelta. Con todo gusto. Mire, hay el voto total y el voto válido. El voto total es todos los votos que se reciben en la elección, incluidos los votos blancos y los votos nulos. El blancos y nulos, ¿no? El voto válido es solo los votos excluyendo votos blancos y votos nulos. Es decir, se quitan blancos y nulos y se hace un 100% solo de los votos que obtienen los candidatos. Por eso el voto válido siempre es mucho mayor al voto total. Entonces, en el Ecuador la ley dice que para los cálculos se van a tomar como datos finales los votos válidos. Hoy tienen intención de voto más o menos entre el 30 y el 35% los dos candidatos. Eso, cuando se traduce a votos válidos, les incrementa alrededor del 40-42%. Pero, hay que tener un dato que es vital. Históricamente en el Ecuador, el porcentaje de votos blancos y nulos no pasa del 10%. Incluso hemos tenido elecciones atípicas con exactitud, la última, que no fue la tendencia que se venía viendo, que era a hacer menor los blancos y nulos. Sin embargo, tenemos como referencia que todo lo que tenga que ver en los resultados sobre el 10% son votos que al final se van a ir a alguna candidatura. En promedio hay que tener claro que el 10% siempre va a estar de votos blancos y nulos. Entonces, cuando vemos en las encuestas que existe sumado entre blancos y nulos un 25, un 30%, quiere decir que hay un 20% de gente que está indecisa y que en algún momento va a decidir por una candidatura. Y eso es lo que permite que crezcan o que puedan aparecer nuevos jugadores en este proceso electoral. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, los saluda Esteban Noboa. Un gusto, como siempre. Esteban, buenos días, mucho gusto. En Radio Centro. Respecto de la metodología que usan las encuestadoras, porque veo que algunas, por ejemplo, dicen encuesta presencial y otras dicen encuestas online, y otros simplemente dicen encuesta en Twitter, casi que votar ahí, pueden votar todos los votos. Quisiera que nos explique cuál es la diferencia de metodología y la confiabilidad de las encuestas online, porque cuando veo una encuesta y dice encuestados... Yo creo que es vital que quienes nos escuchen sepan y puedan diferenciar. En el Ecuador, la forma que nosotros hacemos, la metodología que utilizamos, son las encuestas cara a cara. ¿Por qué utilizamos esta metodología si en los países desarrollados utilizan otras? Es porque es la única forma en el Ecuador de garantizar que los resultados que se obtengan representan al total de la población que estamos investigando. Otras alternativas, como usted mencionó, hay encuestas online. Lamentablemente, estas encuestas no llegan al total de la población y usted está sesgando los resultados porque no se está llegando a zonas rurales o a gente que no está conectada en ese momento que responda a la encuesta. Las otras encuestas son a través de paneles, que son las que están utilizando ahora, a través de encuestas telefónicas o online. Estas tienen un mejor rendimiento, sin embargo, por la cobertura, como le digo, en el Ecuador apenas el internet llega al 70% y los celulares me parece que al 65%, ustedes están dejando un porcentaje importante de la población fuera de ser considerados para realizar la encuesta. Para que los resultados sean representativos, hay una máxima
que es que todos los que conforman el grupo objetivo tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados para que esos resultados representen al grupo que estamos investigando. Si usted al momento de seleccionar el marco muestral ya deja afuera a un gran porcentaje del electorado, obviamente los resultados no van a reflejar ni representar a esos segmentos, que son básicamente los de menores ingresos, o son la ruralidad, a donde no se puede llegar a través de internet o de telefonía celular, porque no hay cobertura. Entonces, nosotros todavía mantenemos y creemos que la única forma de garantizar que los resultados representen a la ciudadanía, al electorado, es a través de encuestas cara a cara en hogares. Francis, volviendo al tema político y a las consecuencias políticas que puede generar el debate presidencial del domingo. La política no hay que verla como algo absolutista, que es lo que a veces la ven los políticos, yo diría aventureros, o que creen que es de participar en una elección y si ganas, ganaste, y si no, todo fue un desastre. No, la política hay que manejarla también con estrategia. En vista de que hay una polarización en este momento de dos candidatos que están muy fuertes y que prácticamente la pelea es entre ellos, y es difícil, por más que haya un excelente expositor en el debate, de que se desprenda uno y del tercero pase al segundo y peor al primero. Yo creo que hay un puesto que en este momento es apetecible, que es el tercer puesto. El tercer puesto, porque el tercer puesto sí puede ser disputado por cualquiera, y sí puede haber alguien que crezca luego de un debate, se consolide en una tercera posición, crezca lo más que pueda porcentualmente, puede incluso determinar la elección final, porque en razón de un crecimiento importante de un tercero, uno de los dos que está arriba va a descender, y ese tercero puede ser una cuota importante políticamente para una segunda vuelta, pero además ese tercero podría marcar una distancia importante sobre el resto, y ser, dentro de una, entre comillas, derrota, ser el ganador del proceso. O sea, también es importante el debate para marcar diferencias sobre el resto, y no necesariamente para aspirar a llegar a una segunda vuelta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Exactamente, Alfonso. A ver, no solo es quién queda primero y segundo. Recordemos la elección, hace 4 elecciones, cuando Guillermo Lasso perdió la elección con Lenín Moreno. Ahí el que quedó tercero fue Mauricio Rodas, que tuvo un porcentaje, no recuerdo si fue 3 o 4 o 5 puntos, pero como quedó tercero, tuvo una promoción después y llegó a ser alcalde de Quito. Entonces, su puesto, independientemente del número de votos que tuvo, le permitió tener una visibilidad política o generar una carrera política futuro. Hay una pequeña pero específicamente con este proceso electoral, el que quede tercero sí es importante, porque ya en segunda vuelta el apoyo que puede dar este tercero, sin duda alguna puede de alguna manera generar un apoyo al triunfo de uno de los dos candidatos que tienen hoy mayor intención de voto. Solamente una precisión histórica, lo de Mauricio Rodas fue en el 2013, cuando también hubo una polarización en donde Guillermo Lasso quedó segundo. Exactamente. Pero ni Lasso ni los demás pudieron, Correa, ni Lasso ni los demás pudieron llegar a una segunda vuelta. La ganó Correa directamente en el 2013. Entonces ahí quedó proyectado ese tercero para la elección local en Quito, que fue Mauricio Rodas. Solamente para esa precisión histórica. Muchas gracias por la corrección. Pero el resultado que le mencionaba es el que sin duda alguna puede beneficiarle a quien logre despuntar de estos 14 candidatos que hoy día realmente no tienen intención de voto y no han logrado generar apoyo por parte del electorado. Bueno, muchísimas gracias a Francis Romero.